Muy buenos días, hermanos. Es muy grato volvernos a reunir en el nombre del Señor para seguir aprendiendo de las cosas que Él tiene en su palabra para bendición de nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a empezar con una serie de temas relacionadas al mes del hogar. Recordemos que en nuestro calendario tenemos a mayo como el mes del hogar, entonces nuestros temas van a ser relacionados, tocantes a esta cuestión que es la familia y lo que nos dice la palabra de Dios para llevar y tener unas familias felices bajo la bendición del Señor. Para esto vamos a empezar con una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios para analizar, para revisar, para estudiar las escrituras del día de hoy y vamos a dar inicio con una breve oración. Padre que moras en los cielos, te alabamos, bendito Señor, porque tu bondad es grande, tus misericordias son nuevas a cada mañana. Y el día de hoy, Señor Dios, nos acercamos a ti para escudriñar tus escrituras y ver qué cosa tienes para nuestra vida. Indudablemente, Señor, son grandes las bendiciones que derramas sobre nosotros y como prueba, Señor, es el que hoy nos podemos volver a reunir para estudiar tu palabra. Permite, oh Dios, que esta palabra sea de vida, Señor, vivificante para nuestras vidas y también para reflexionar sobre lo que hemos actuado, Señor, cómo nos hemos conducido delante de ti y delante del prójimo. Ayúdanos, Padre, a entender cuál es tu voluntad. Derrama de tu espíritu, Señor Dios, para poder entender tu palabra, para que nuestro corazón y nuestro oído esté atento a tu voz y de esa manera, Señor, esta palabra pueda impactar en nuestras vidas y también, Señor, de esta forma testificar tu nombre, Señor, a quienes nos rodean. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos cometido pecado delante de ti. Límpianos, Señor, libera nuestro corazón de esas ataduras y ayúdanos, Señor, en todo tiempo a buscarte y también, Señor, a encontrarte. Permite, oh Dios, que esta palabra sea proveniente de ti, que tu Espíritu nos unja, Señor, nos permita tanto hablar como escuchar tu voz. Padre eterno, te rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el pasaje que leímos en Malaquías capítulo 2 y también lo que nos dice Mateo 19, 1 al 12. En síntesis, Mateo nos habla acerca de aquella cuestión que le preguntaban los fariseos acerca del divorcio. Y nuestro Señor Jesús les contesta, por la dureza del corazón es que hay rompimiento. Otra cuestión en Malaquías también nos habla acerca de un pacto. Nos habla acerca de el pacto que hizo Dios con los sacerdotes de Leví, con un segmento del pueblo de Dios. Y bueno, traspasando esta escritura a nuestros tiempos, nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros somos aquellos sacerdotes, porque somos los que intercedemos por nuestra familia. Y bueno, es una gran enseñanza la que nos recuerda estos pasajes acerca de lo que debería de ser el matrimonio. El día de ayer estaba viendo la televisión y la película era de aquellas películas de antaño del ciclo de oro del cine mexicano, de esa etapa a la que le llaman ciclo de cine de oro. En él aparecía un galán, alguien bien portado, un buen trabajador, un clásico mexicano, que iba de conquista en conquista, sin ningún compromiso, obviamente. Y bueno, ¿cuántos de nosotros quisieran tener una vida así? ¿O a cuántos conocemos que viven algo similar? ¿Cuáles son los modelos que tenemos nosotros? ¿O cuáles son los patrones que seguimos? ¿O a quienes admiramos? Y pues, ¿cuántos de nosotros podrían decir, yo quiero una vida así?
yo quiero vivir algo similar. Bueno, el mexicano se conoce con estas características. Pero recordemos algo importante. Recordemos que nosotros somos cristianos. Recordemos que somos elegidos por Dios para ser distintos. Por eso cabe cuestionarnos qué es lo que entendemos como matrimonio. ¿Qué es lo que sabemos acerca del matrimonio? Si alguien nos preguntara, ¿cómo podríamos definir un matrimonio? ¿O cuál es nuestra postura ante el matrimonio? En nuestra sociedad se desarrolla, pues como la vemos cotidianamente, de manera muy individualista, de manera muy oportunista, buscando siempre solamente el beneficio propio, el placer sin compromisos. Y cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas andan mal, es mucho más sencillo terminar, acabar con una relación y pues comenzar otra, intentar nuevamente iniciar una nueva relación. Esta es la manera en la que vive nuestra sociedad. Y pareciera que lo que se hace allá afuera, también lo podemos hacer nosotros. Nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar. Es por eso, queridos hermanos, que es necesario volver a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios en relación a este punto? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la institución de la familia? ¿Cuál es la base de la familia? Bueno, en Malaquías capítulo 2 leemos acerca de un pueblo, de un pacto, del pacto que Dios tiene con su pueblo. Un pacto que Él estableció. Un pacto que solamente podría Él quebrantar. Pero obviamente Él no lo hace. Él siempre ha sido fiel a ese pacto y siempre seguirá siendo fiel a su palabra, a su promesa. ¿Cómo es entonces que nos dejamos llevar por lo que dice la sociedad? Pues es algo muy simple, porque olvidamos lo que significa un pacto. Nos dejamos llevar por los modelos que vemos a nuestro alrededor. Así como el pueblo de Dios en aquellos tiempos se dejaba llevar por dioses ajenos, por otras ideas, por otras maneras de vivir. A veces eso sucede en nuestra iglesia. A veces eso pasa en la comunidad en la que pertenecemos. Y aun cuando asistamos a la iglesia, pues no estamos exentos a llevar estas o aquellas conductas, porque nos dejamos fácilmente influenciar. Es por eso que es necesario siempre acudir, regresar a lo que dice Dios y analizar, estudiar, revisar lo que dice en su palabra al respecto. Y bueno, gracias a Dios que podemos estudiar y revisar al matrimonio como un pacto. En nuestra sociedad solamente vemos modelos orientados hacia lo que en vez de un pacto sería un contrato. Lo que hacemos diariamente, sea formal o informal, tiene más características de un contrato. Con un contrato firmado hay más certeza de cumplimiento, o por lo menos eso es lo que se piensa en la sociedad. El matrimonio, ya sea de manera formal o informal, muchas veces se interpreta de la misma manera. Es decir, que solamente con documentos de por medio se piensa que se van a cumplir o va a funcionar un matrimonio. En ese documento se fijan las cláusulas para exigir un cumplimiento de
determinadas funciones. El no cumplirlas, pues obviamente lleva a un rompimiento. Es muy sencillo hacer esto. Entonces, nos dejamos llevar por estas ideas. Y cuando estas ideas, pues, llegan al matrimonio, vemos que es mucho más sencillo romper dicha relación. Con un documento pensamos que es mucho más fácil hacer que se cumplan las funciones de las partes. Porque si no, pues se entiende que se puede romper, se puede cancelar ese contrato. Y por pensar así, hay un alto porcentaje de disoluciones, hay un alto porcentaje de divorcios. Por pensar así, pues es mucho más fácil terminar a un mes, 6 meses, un año. Y todo eso se deja de ser un pacto. En nuestra iglesia, pues no está exenta de estas situaciones. Hay muchísimos compromisos rotos, hay compromisos cancelados, hay separaciones, hay un alto índice de divorcios también, porque no entendemos que el matrimonio no es un contrato, no es un convenio. La mayoría piensa que el matrimonio puede ser como un simple contrato. Y en vez de enfatizar aquella frase que dice que hasta que la muerte nos separe, muchos piensan, pues, que sea hasta que esto funcione, y si no funciona, nos separamos. El matrimonio, cuando no da beneficios, como en un contrato, o ya no es rentable, pues se decide disolver ese contrato, terminar ese contrato, cancelarlo. Entonces vemos que, desgraciadamente, esta idea de que el matrimonio es un contrato, pues obviamente no conviene a nuestra iglesia. Y bueno, sin embargo, hay muchos que aún siendo cristianos ven al matrimonio como eso, como un simple contrato. Las características de un contrato, como lo hemos estado revisando, pues es que tienen un tiempo muy definido. Firmamos por un tiempo y si las cosas salen bien, si todo marcha bien, pues continuamos, renovamos el contrato. Es como cuando firmamos un préstamo o firmamos una hipoteca. A un plazo determinado pagamos. A un plazo determinado, pues lo usamos. Y si me conviene continuar con ese contrato, con ese convenio, pues sigue su marcha. Y si no se cumple, pues sencillamente lo cancelo. En el matrimonio, cuando pensamos que este es un simple contrato, puede pasar algo similar. Puede llegar a romperse. Y se rompe tan fácilmente, con una sencillez que sorprende. Sorprende bastante cómo es que pueden disolverse ahora estos matrimonios cuando pensamos de esta manera. Otra característica de cuando pensamos que el matrimonio es un contrato es que hay condicionantes. Es condicional. Si tú haces esto, yo hago aquello. Y cada uno de los dos o de las partes cumple con su función. Ah, pero si tú no haces esto o no haces aquello, pues cancelamos el contrato. Es como el ejemplo de cuando pagamos la renta. Mientras yo esté pagando la renta, puedo hacer uso de un inmueble, sea una habitación, sea un local,
Si estoy pagando la renta, puedo utilizarlo. Pero el día en que ya no pague la renta, pues obviamente tengo que desalojar, inhabilitar el inmueble para que alguien más lo ocupe. Y pensamos que el matrimonio, desgraciadamente, también podemos hacer lo mismo. Y pensamos, bueno, si él me ama o ella me ama, pues yo también lo amo. Pero si me lastima, entonces tengo derecho de hacer lo mismo. Así vemos algunos el matrimonio. Otra tercera característica de ver el matrimonio como un contrato es que solamente esperamos beneficios, obtener algo, como cuando iniciamos un negocio. Si ponemos un negocio, pues esperamos recibir algo a cambio. Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo debe de ser rentable, debo de recibir algo a cambio. Cuando el matrimonio se concibe como un simple contrato, entonces una de las partes solamente espera recibir beneficios. Si no aporta algo, entonces se cancela. Cuando el matrimonio se le ve de esta manera, se toman decisiones muy equivocadas. Y lo más triste es que aún en nuestra iglesia también suceden estas cosas. Para los cristianos, para nosotros, el matrimonio es más que un contrato, va mucho más allá. No solamente es un acuerdo tampoco, sino que es un pacto. Y bueno, en Malaquías capítulo 2 vemos cómo Dios establece un pacto con unos varones, con unos sacerdotes, con nosotros. Ahí nos llama la atención acerca de cómo Él, siendo Dios, establece un pacto entre el hombre y Él, entre nosotros y Él, entre su pueblo y Él, entre su iglesia y Él. Así es como se define un pacto. Dios siempre ha sido un Dios de pactos. Y Dios, pues es quien establece ese pacto. Vemos ejemplos de pactos en Adán. Dios hizo un pacto con Adán en el huerto del Edén. Y también vemos tristemente que el hombre no cumplió con la parte de que le correspondía del pacto. También vemos un pacto que Dios hizo con Abraham al prometerle descendencia. También en Malaquías capítulo 2 vemos otro ejemplo de otro pacto, que Dios rectifica y vuelve a mencionarles, vuelve a recordarles que Dios es quien busca al hombre, que Dios es quien establece un pacto. Y bueno, en estos ejemplos de pactos vemos algunas características. Las características primordiales son, primero, un pacto siempre busca el beneficio del otro. Malaquías capítulo 2, verso 5, dice que Dios puso paz y justicia en el hombre. Eso es la finalidad de Dios para nuestras vidas. Mas, sin embargo, el hombre siempre se desvía. Dios estableció un pacto. Y en ese pacto busca siempre el beneficio de la otra parte, de nosotros. Otro ejemplo está en el pacto que hizo David con Jonatán, su mejor amigo, su amigo fiel.
Otro ejemplo de pacto es el que vemos en los personajes del libro de Ruth, entre Ruth y Noemí. Entonces, en un pacto, siempre se busca el beneficio de la otra parte. Otra característica de un pacto es que hay promesas incondicionales. Incondicionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios es fiel, de que sus promesas no tienen ninguna condición, de que Dios no pone ninguna condición al establecer un pacto con el hombre. Obviamente Dios quiere que nosotros obedezcamos, que escuchemos su voz, que atendamos a su palabra, que seamos sabios. Mas Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cómo va a ser nuestro comportamiento y nuestra reacción ante ese pacto que Él ha establecido con nosotros. Sabe de antemano que nosotros vamos a fallar. Cuando nosotros llevamos estas características al matrimonio, debemos entender entonces que el matrimonio, siendo un pacto, buscará siempre el beneficio de la otra parte. La promesa incondicional es que debemos ser fieles, como Dios ha sido fiel hacia su pueblo. Y esa fidelidad nos llevará a entender que, pues, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, nos portemos como nos portemos, Dios nos seguirá amando. Y esa es otra de las características del pacto, de un pacto, el amor incondicional. Dios, aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, pues Él decidió hacer un pacto con nosotros. Nosotros como humanos, y trayendo estas enseñanzas al matrimonio, pues debemos entender que también fallaremos en algún momento, de que también pues nos equivocaremos. Mas, sin embargo, el amor es, o debería de ser, incondicional. Entregarse de manera total, sin esperar nada a cambio. Y otra de las características de un pacto es que es un compromiso permanente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al decir que es un pacto, es un compromiso permanente, pues estamos entendiendo que así como las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana y que sigue siendo grande su fidelidad, así debe de ser el matrimonio. Es decir, renovar nuestro compromiso todos los días. Renovar nuestro compromiso todas las veces posible. Dios así lo ha hecho con su pueblo. Recordemos que estamos revisando las características de un pacto y cómo es que el matrimonio es un pacto. Amados hermanos, si entendemos estas cosas, veremos que nuestro matrimonio es inquebrantable, puesto que Dios nos ha enseñado en su palabra que cuando Él hace un pacto, lo vuelve inquebrantable, a pesar de todo. Entonces, hermanos, si ponemos estas enseñanzas que nos da el Señor en sus Escrituras y lo pasamos a lo que es el matrimonio, veremos entonces cómo debiera ser
nuestros matrimonios. No es que yo tenga muchos, sino cómo debería de ser el matrimonio en la comunidad de la iglesia. Dijimos que, en primer lugar, un pacto busca el beneficio de la otra parte. En nuestro matrimonio, ¿se busca beneficiar a la otra parte? También, las promesas que hacemos, ¿son condicionales o son incondicionales? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿El amor es incondicional? ¿O solamente te quiero porque tú me quieres? ¿O solamente te respeto porque tú me respetas? ¿Cómo está nuestra relación? Y también nuestro compromiso. ¿Hace cuánto que no renovamos ese compromiso? Dios siempre es fiel a su palabra. Y Él ha prometido estar con nosotros. Recordemos también que la iglesia es la esposa del Cordero, que la iglesia es la esposa del Señor. Y Dios siempre mantiene esta relación de pacto con su iglesia. Y también nosotros deberíamos de mantener estas características en el matrimonio. Ahora bien, mis amados hermanos, reflexionemos sobre esta situación. ¿Cómo hemos estado llevando nuestro matrimonio? ¿Cómo vemos a los matrimonios en nuestra iglesia? ¿Cómo podríamos aconsejar a alguien más sobre cómo llevar el matrimonio? Si a veces nosotros no entendemos lo que es el matrimonio. Ahora que revisamos que el matrimonio no es un simple contrato, que es un pacto, y que como pacto tiene características específicas. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo debería ser nuestro matrimonio? Delante de Dios, en la iglesia y delante de los hombres, de la sociedad que nos rodea. ¿Cómo vemos a nuestro matrimonio? ¿Como algo que me conviene o no me conviene? ¿O como algo para beneficiar a mi otra parte? Como algo que si no me deja, si no me hace sentir bien, pues lo corto, lo cancelo, o como algo incondicional, como un compromiso permanente. La palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, que es el texto que estuvimos leyendo, Dios reclama acerca del pacto quebrantado. Nos llama la atención muy claramente sobre aquello que hemos olvidado, sobre aquello que hemos dejado de hacer. Dios es muy claro en su palabra. Y esa palabra nos confronta. Nos confronta si es que no hemos estado haciendo las cosas como Él nos ha mandado. Pero nos conforta si las hemos llevado a cabo al pie de la letra. Y no es que sea una obligación, no es que sea una imposición, sino como su palabra nos dice en los primeros versos del capítulo 2 de Malaquías, que sea de bendición para nuestras vidas. Es decir, que Dios siempre se preocupa para que nosotros seamos bendecidos. Es decir, que Él siempre renueva su pacto con nosotros.
Ahora que sabemos todas estas cosas, hermanos, revisemos cómo estamos viviendo y que podamos ajustar aquello que está desajustado, que podamos escuchar la voz de Dios a tiempo y arreglar todo aquello que necesita ser reparado, restaurado. Y también, si hemos cumplido con la parte que nos corresponde de ese pacto, pues no queda de otra más que darle gloria a Dios. Y también las gracias porque Él ha sido bueno y nunca nos ha dejado de lado, sino que siempre está cumpliendo ese pacto para con nosotros. Amados hermanos, revisemos, reflexionemos sobre cómo hemos llevado nuestra familia, nuestro matrimonio, y si es necesario, regresemos a las Escrituras. Recordemos que también se nos dice que en ella encontramos vida, vida en abundancia y vida eterna. Que el Señor sea con todos nosotros. Dios les bendiga. Ya son las 11 chispas. Gracias.